Salvador le gana la acción. Las Chivas del Guadalajara, cuadro de tradición casi centenaria, simbolizan el nacionalismo dentro del fútbol mexicano. Traído a México por los ingleses a finales del siglo XIX, el fútbol pronto comenzó a difundirse por toda la República. Entre sus promotores se encuentra un comerciante de origen belga, de nombre Edgar Everard. Gracias a su empeño en formar un equipo de fútbol, nace el primer cuadro jalisciense, el Club Unión, una mezcla de tapatíos y franceses, cuyo único elemento de alianza es una pelota. Allá no había la competencia de otro deporte, es decir, no era como en las costas o en el norte, donde los deportes de influencia norteamericana eran los que prevalecían. Guadalajara estaba un poco aislado de esos lugares, de las costas y del norte, y entonces el fútbol tuvo un campo más fértil para poder popularizarse. La mayoría extranjera decide que los colores del uniforme sean los de la bandera gala, camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul. Sin embargo, en 1908, un grupo de mexicanos inconformes rompe con la hegemonía de los europeos y forma un cuadro propio, el Club Guadalajara, en el que juran solemnemente que solo participarán jugadores nacionales. Nadie se ocupa de cambiar los colores del uniforme. Sin saberlo, han puesto la primera piedra para edificar una institución que se convertirá en el emblema futbolístico de un México nacionalista y provinciano. Con la aparición de un nuevo cuadro jalisciense, los rojinegros del Atlas, nace la primera gran rivalidad del Guadalajara. El Guadalajara apareció en 1906, pero el Atlas aparece en 1916. Y luego hubo broncas. Aquí nomás los apretados de aquí pues del que le van a los rojinegros son los únicos que le van al Atlas, pero la popularidad la tiene el Guadalajara. Surgido de las altas esferas tapatías, los integrantes del Atlas eran jugadores que habían aprendido el fútbol en Inglaterra. Mientras estudiaban, jugaban fútbol allá y llegaron a Guadalajara con su manera o su estilo, usted puede decir, de jugar. El primer partido registrado entre atlistas y rojiblancos puso en claro quién era quién en materia futbolística. 18-0 en favor del Atlas. El Guadalajara sufriría las humillaciones rojinegras 4 años más, de 1917 a 1921, tiempo en que los señoritos del Atlas serían campeones en forma consecutiva del torneo local. Mientras, en la capital de la República se organiza una liga en la que destacan equipos basados en el esfuerzo físico, como el Club España y el América. Los cuadros tapatíos forman una selección Jalisco, en la que se reúnen los mejores futbolistas de la región. Su estilo más técnico y dinámico de juego adquiere tanto prestigio que realiza giras por todo el país. Durante la década de los años 20, el estado de Jalisco aporta a la nación y al mundo símbolos de la mexicanidad como el charro, el tequila, la música de mariachis y un modo particular de juego representado por los Rayados del Guadalajara, que desde 1922 le habían arrebatado a los curros del Atlas el dominio del fútbol tapatío. En su afán por incorporar a los equipos regionales, a mediados de 1940, la Liga Mayor de la Ciudad de México invita a los clubes tapatíos a participar con la selección Jalisco. Gracias al encanto de su fútbol, los tapatíos se vuelven un éxito de taquilla. Para los miles de provincianos avecindados en la capital, el Guadalajara evoca la nostalgia por el terruño. En 1943, la época amateur concluye. La mítica selección Jalisco desaparece y el Guadalajara puede presentarse con su camisa rojiblanca en los estadios de todo el país. La rivalidad entre rayados y atlistas encuentra por fin un escenario nacional. No obstante, de 1943 a 1948, y aún con un equipo de grandes estrellas, el Guadalajara lucha por evitar el sótano en los campeonatos.
En 1948, un periodista jalisciense compara el juego de conjunto del Guadalajara con el trajín de un rebaño de chivas brinconas. De inmediato, los seguidores del Atlas aprovechan el mote para apodar a sus enemigos en forma despectiva: las Chivas. Sin embargo, las Chivas, al paso del tiempo, lo adoptaron como una mascota, como un mote, que ahora ya no necesita decir el Guadalajara, dicen Chivas. En busca de enderezar el rumbo errático del Guadalajara, sus directivos contratan en 1947 los servicios del entrenador húngaro Jorge Ort. Y fue don Jorge Ort el que empezó a echar para afuera a todos esos grandes ídolos. Se animó porque eran intocables entre comillas, para darle paso a la juventud. Además de implantar un entrenamiento físico novedoso para la época, Jorge Ort entabla comunicación más personal con los jugadores y los motiva continuamente. Así, el húngaro sienta las bases de un cuadro que se mostrará con mayor confianza dentro de la cancha. Bajo el timón de Ort, los rojiblancos dejarán los últimos lugares de los campeonatos para convertirse en fuertes contendientes al título. Esta nueva actitud se refleja muy pronto en los aficionados que a partir de la temporada 48-49 lanzan por primera vez su himno de guerra: ¡Chivas, Chivas! Tras la salida de Ort en la temporada del 51, las Chivas se acercan al campeonato. Sin embargo, lo pierden contra sus acérrimos enemigos, los rojinegros. Entonces el odio en la cancha llegaba a tal grado que nosotros no nos hablábamos ni dentro ni fuera de la cancha, no nos saludábamos, no nos cambiábamos la camiseta, ni esperanzas que nos cambiáramos la camiseta del Atlas por la del Guadalajara y viceversa. Definitivamente no estilaba eso. En el torneo siguiente, 1951-52, el Guadalajara liderea sin oposición alguna durante toda la campaña, pero pierde los 3 últimos partidos del calendario y una vez más se le escurre el campeonato. Lo mismo pasa durante las 5 temporadas siguientes, en las que con dolor pierden en sus últimos partidos. Un equipo formado solo por mexicanos, con el arrastre suficiente para llenar los estadios de fútbol en donde se presenten, año tras año se queda en la orilla. Para nadie cabe la duda: el Guadalajara de ese momento es conocido como los Ya Merito. Será muy difícil saber la razón por la cual no concretábamos un campeonato de liga o un campeonato de copa, porque equipo había, pero algunas veces algunos eran medios tibios, otros como que nos poníamos nerviosos. Que había un fantasma, que ese fantasma ya era psicológico, porque llegábamos fácil llegábamos, pero ya el último tirón pues no lo podíamos dar por la presión. En el campeonato de 1956-57, el Guadalajara juega el partido decisivo contra los Freseros del Irapuato en el viejo Parque Oro de Guadalajara. Los escépticos esperan otro fracaso. Para terminar con el espectro de la derrota, los jugadores deciden romper de tajo con la negligencia e imponerse a las circunstancias. Dijimos todos a partirnos la cara, pero que este partido tenemos que salir triunfantes de aquí. Chava Reyes incrusta el balón en la portería fresera y entierra la costumbre del Ya Merito. Salimos